enseñanzas, entendamos que acá no hay escrito. Hasta Génesis no hay texto escrito, solamente todo lo referente a Dios, al conocimiento a Dios, por tradición cultural se llama el método hablado. La tradición hablada es la que predomina, ¿sí? Si vemos a Job no tiene escritura. Job solamente, ¿qué es lo que dice? Él, de oídos te había oído, no dice yo que había leído de Dios. Jamás en una parte Job había leído de Dios, sino que de oídos te había oído. ¿Qué significa? Que la tradición hablada se llevó una tradición dentro de la tribu de Sem, dentro de la tribu de Caín, Abel y Sem y Set, y la tribu de Set, ¿no es cierto? Se había llevado la historia de cómo Dios había castigado a sus padres por la desobediencia del pecado, había desobedecido a Dios a ordenanzas prácticas. Más adelante vamos a ver de que cómo Dios destruye la humanidad por causa del pecado, la gente se había vuelto mala. Entonces ya había un conocimiento, ya había una conciencia de que Dios castigaba el pecado, ¿sí? ¿Cómo supieron esto ellos? Porque simplemente esto se lo transmitió Dios a quién, se lo transmitió a Noé. Le dijo por qué iba a destruir, que lo había encontrado justo a él y que los demás estaban pecadores. Entonces todas las actitudes ya se habían tomado, todos los actos que estas personas hacían era el patrón de lo malo, y no había escritura, no había nada escrito, ¿sí? Pero había una tradición hablada, de boca en boca. Después nos llevamos, ¿no es cierto?, hasta Job. Job ocurre antes, entre el periodo diluviano y el periodo de Abraham. Job tiene esas experiencias, aunque fue un hecho apartado. Después tenemos a Abraham. Ya desde Abraham empieza a tomar forma el conocimiento, la cosmovisión empieza a tomar forma. Y desde Abraham hasta Moisés no empieza a ocurrir la escritura que iba a empezar a guiar al pueblo de Israel. Entonces, ellos cómo se iban trasladando la información a través de la tradición hablada. Aparentemente ya hubo algunos, probablemente ya empezaron a haber algunos textos, probablemente Jacob tendría que haber escrito algo, Abraham tendría que haber escrito alguna cosa, y tal vez empezaron algunos términos hablados. El mismo Noé, tal vez él escribió de manos algunos textos, si es que hubo desarrollo de escritura. Hasta donde entendemos, sí, tendría que haber escrito algo Noé. ¿Por qué? Porque si encontramos documentos tan antiguos como las tablillas sumerias son antes del periodo diluviano, por cálculo de tiempo, y estas sobrevivieron, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos ya había el sistema de escritura cuneiforme, que era por raspar, y probablemente así se tendría que haber transmitido. Pero escritura inspirada por Dios no aparece hasta el primero, ¿no es cierto?, es Job, el que haya escrito Job, que se desconoce. Y segundo lugar tenemos lo que ocurre con Moisés en adelante, ya empieza el tema de inspiración con todos. Entonces no hay escritura escrita literalmente, si es que hubo, no tenemos datos, entonces decimos que no hubo, pero sí por tradición los pueblos solamente está la tradición hablada. ¿Qué nos confirma esto? Job, de oídas te había oído, solamente él sabía de Dios, sabía de un Dios creador, sabía del castigo de sus padres de Eva, sabía de que este había castigado la humanidad, había escuchado muchas cosas, pero solamente de oído. Dios termina acercándose en persona. Esto es un poco lo que podemos aprender en estos textos. Y acá está confirmado, estos textos que nos da Miguel son textos que confirman esto, ¿no es cierto? Después hay un descubrimiento, hasta los pueblos paganos van descubriendo que hay un Dios verdadero y que actúa con determinadas cosas, que hay determinadas cosas que Dios las castigó igualmente. En el caso de Abraham, cuando se tomó la mujer, vino una peste. Entonces el otro que queda ya se había esparcido lo que había pasado una vez, por lo tanto no se prohibió tomar otra mujer, porque esto era acto de condenación, de castigo de parte de Dios. Y así sucesivamente vemos que los pueblos fueron aprendiendo de esa manera. Y la instrucción escrita viene justamente a través de la Torá, ¿sí? A través de la ley escrita. ¿Qué cambia? Efectivamente, y esto responde a la pregunta de Mario, ya que dice de que ¿qué ley? Pues aquí nada más los 10 mandamientos, porque aquí nos mandaban a hacer la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, las cabañas, todo eso no, ya vino después allá en el monte Sinaí. Entonces aquí hay algo muy hermoso, ¿no? Aquí después de Noé, recuerden que fue destruido con agua, fue destruido allá, y Noé cuando sale allá en Génesis 9,
ya se bajan del arca y todo, ¿verdad? Y dice, se emborracha Noé, ¿no? Y comenzó Noé, dice, a labrar la tierra, el 20, y plantó una viña. 21, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí viene lo interesante, dice el 22. Y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus hermanos a la parte de afuera. Pero ¿por qué se va a desenlazar aquí? Un pecado. Aquí va a venir un pecado, mire. Entonces Sem y Japet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. ¿Y qué le dijo? Maldito seas, Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Lo maldijo. Pero eso está escrito allá en Levítico, ya después lo da esta ley ya viene oralmente, porque era una deshonra, era deshonrar al padre. Uno de los 10 mandamientos era mirar su desnudez, ¿no? Entonces, ya en Levítico 18, ahí dice que no debemos de ver la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu hermana, ¿no? De todos ellos. Ya se escribe en la ley, ¿no? Es una ordenanza, no de rito, sino de restricción, ¿no? Moral, una ley moral. A ver, cambio. ¿De dónde aprendieron ellos eso? Vamos al Génesis, ¿no? Adán y Eva se vieron desnudos y ¿qué pasó? Le dio vergüenza. El conocimiento del bien y del mal ya está en el hombre. Entonces ellos decían, estoy desnudo, pero la pregunta es, ¿de quién le dio vergüenza? ¿De sí mismo o de que el otro lo viera? Hubo una vergüenza de que el otro se vieran entre ellos desnudos, ¿no? Esa fue la vergüenza que se hizo ahí. Verse a sí mismo desnudo, se dieron cuenta que estaban desnudos, verse a sí mismo desnudo, entonces nace lo que se llama el pudor. Entonces, esto es el conocimiento del mal, del bien y del mal. Entonces, este conocimiento vino a través de la fruta, del fruto prohibido, ya naturalmente en el hombre hay conocimientos. Este conocimiento viene de Dios, o sea, Dios creó el árbol, el conocimiento viene todo de Dios y este conocimiento se empezó a manifestarse. Entonces, hay varias cosas que no necesariamente tendrían que haber estado en la ley, sino que ya se empieza a manifestar el carácter de Dios, la voluntad de Dios, de lo que es bueno y lo malo. O sea, entendemos que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Entonces estas cosas se verán. Entonces ellos, por dos aspectos. Primero, por un aspecto de que está el conocimiento en nosotros, de lo bueno y lo malo. Primer punto, ¿no? Segundo punto, tenemos, ¿no es cierto?, el tema de esta la historia. Nuestros padres consideraron, y Dios, ¿qué es lo que hizo? A los cuerpos desnudos les termina haciendo vestimenta de qué pieles. Entonces, si Dios viste, significa que hay un problema con nuestra desnudez. El cambio. Y esto, bueno, antes de cerrar, esto fue transmitido, ¿no? La más grande lección, el más grande error del hombre, era importante transmitírselo, que desobedecer a Dios es un problema. El cambio. Efectivamente, esta ley se la daban oralmente, se la iban pasando unos a otros. La prueba está en Génesis capítulo 18, Génesis 18, 17 y 19. Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones o gentes de la tierra. Ahora, ¿qué pasa aquí? O sea, Dios no le iba a encubrir nada a Abraham. Abraham supo, fue evangelizado completamente. Sí, por eso no le podía encubrir nada, porque en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las gentes del mundo, todo lo que vamos a ser injertados en Abraham. Verso 19, ¿pero por qué? Porque aquí dice, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Abraham tenía este gran compromiso
de pasarle todo esto a sus hijos y a sus nietos. Tenía que ser muy estricto en estas cosas. Dios lo sabía que así iba a ser él, ¿no? Por eso lo había escogido, para que fueran benditas en él todas las gentes de la tierra, ¿verdad? Hasta aquí el comentario. Yo creo que ya me voy a ir a dormir. En cambio, no sé si hay otro ahí por ahí. Cambio, Mario. Repetime la cita, Miguel. Repetime la cita para apuntarla por ahí, en cambio. Efectivamente, Rodrigo, es Génesis 18, 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19. Entonces, en resumen, que Abraham fue escogido por esto, porque tenía que enseñarles, ¿verdad? Verbalmente todo lo que Dios había tratado con él, porque pues recordemos que Abraham ahí habló cara a cara también con Jehová, ¿verdad? Cambio. Correcto. Vemos que hay un propósito en llevar al pueblo a Egipto. El pueblo es que, por lo menos en el periodo postdiluviano, después del diluvio, la primera gran cultura que desarrolla o avanza, ¿no es cierto? Más que así, desarrolla, la palabra está correcta. Desarrolla la escritura y la lleva a un modo más complejo, más estructurado. Esto es la cultura egipcia, sin duda alguna. Históricamente es una realidad. Después del periodo egipcio, después del diluvio, disculpen, el periodo egipcio son los que desarrollan. Moisés es introducido a la casa de Faraón y Moisés aprendió toda esto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué idioma originalmente se tendría que haber escrito, escuche bien, las escrituras? Acá los eruditos afirman dos cosas. En primer lugar, se tendría que haber escrito en un cananeo. Se aprendió una primer forma rústica de escritura, tendría que haber sido la escritura cananea, ¿sí? El cananeo, y después Abraham, ¿sí?, descubre lo que es una forma del paleohebreo. El egipcio es la lengua copta, ¿sí?, es el idioma copta. Entonces, pero los egipcios tenían era el imperio del momento, eran los que estaban colonizando, era el imperio prepotente, el imperio dominante. Por lo tanto, esto tendrían que haber resumido varios estilos de escritura. Moisés la termina haciendo la escritura, por lo menos se describe que no fue escrita en hebreo la Biblia originalmente, sino que haber escrito en cananeo. Y del cananeo después se hizo una modificación a un paleohebreo, y después para definirse ya propiamente en el hebreo. En las bases del hebreo tiene unas bases en copta, unas bases en cananeo. Esas son las bases que tiene el idioma hebreo. El idioma hebreo es un idioma moderno, bíblicamente hablando, en comparación a las lenguas mucho más antiguas, las lenguas acadias, asirias. Pero la forma de transmitir el mensaje antes del desarrollo de la escritura, todas las culturas lo hacen de forma oral, es totalmente correcto. Así que es crucial que fuese una disciplina instruida, practicada y enseñada de padre a hijo, los rituales, la circuncisión y todos los cumplimientos, ¿no es cierto? Y las enseñanzas, ¿no?, que se iban dando, qué es malo y qué es bueno, porque se va descubriendo a Dios. El hombre pierde la comunión con Dios en Adán y Eva, se queda con el conocimiento de lo malo y lo bueno, discierne qué es malo y qué es bueno, ¿sí? Pero Dios empieza a mostrar su carácter, sus conductas, y la gente va descubriendo a Dios, poco a poco va descubriendo qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué tiene sus consecuencias de castigo. Entonces, hay todo un propósito en esto, ¿no? Si lo miramos en esos aspectos y propósitos, cambia. Qué interesante la pregunta, qué interesante, profe. Y cuando no hay conocimiento de pecado, ¿hay pecado igual? Como pregunta. La dejo ahí sobre la mesa. En Romanos, donde no hay ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado, no tiene dónde agarrarse la ley. Pero más adelante introduce otra frase en el capítulo 2.
¿no? Que hay una ley que se llama la ley de la conciencia,